Bueno, estamos grabando de nuevo. Segunda parte de diagénesis, metagénesis y catagénesis. El otro día llegamos a ver solamente, ¿eh? No en detalle estas tres etapas que explican cómo la materia orgánica se va transformando primero en petróleo y después en gas, sino que vimos más o menos en rasgos generales cómo esas etapas se iban sucediendo una tras de la otra a medida que la materia orgánica cada vez se soterraba más, se dice, cada vez va más a más profundidad. Y sabemos muy bien que cuanto más profundidad estamos, más temperatura hay, ¿eh? Y más presión. ¿Está bien? Así que de alguna manera vamos a explicar ahora cuáles son esas tres etapas que se dan, y cómo la materia orgánica se va transformando gradualmente hasta llegar a petróleo y gas. ¿Sí? No hace falta tomar nota porque lo van a tener acá en el video. Si es necesario, después lo dictamos si alguien lo quiere tener. Si no, la idea, como les digo siempre, miran el video. El que no tiene acceso a internet me trae un pendrive y se lo dejo ahí todos los MP4 del año. Y mientras van viendo el video, toman 2 o 3 notas en una hoja del cuaderno, de cosas que no quieren olvidarse. Bueno, bien. Lo que sí llegamos a ver la clase pasada era que no se formaba petróleo a partir de la materia orgánica, sin ver todavía querógeno ni nada. Me adelanto un poco. Habíamos visto que no se formaba petróleo hasta que no se alcanzaba una cierta temperatura. Lo habíamos llamado ventana de petróleo. ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, lo van a poder repasar. Es decir, una temperatura mínima, esto es indicativo nomás, a partir de la cual el petróleo se empieza a generar. Lo mismo pasa después con el gas, tanto húmedo como seco. Después vamos a ver qué es un gas húmedo y gas seco más adelante en este curso. Pero vamos a meternos de lleno en las etapas que va sufriendo la materia orgánica. Vuelvo a repetir, a medida que cada vez está sometida a mayor presión y mayor temperatura, no se olviden nunca de eso, mayor presión y mayor temperatura. Un minutito, ahora seguimos. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver cuáles son esas etapas. Dijimos diagénesis, catagénesis y metagénesis. ¿Está bien? Vamos a mirar acá abajo, a ver si está por acá. Un momentito. En un lado está, acá está. Bien, fíjense. Acá vamos a ver en esta imagen que armé acá las distintas etapas. Y vamos a empezar por acá. Ahí lo ven bien, ¿no es cierto? Cuando lo amplío, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Degradación bioquímica. Si la materia orgánica, lo primero que sufre cuando todavía hay oxígeno, ¿qué dice acá abajo? Acá abajo dice condiciones aeróbicas. Condiciones aeróbicas, aeróbico hace referencia a que hay oxígeno. Y cuando no hay oxígeno se dice anaeróbicos. O falta de oxígeno es anoxia. Estás anóxico, te falta oxígeno. En las condiciones donde hay oxígeno todavía, por ejemplo, materia orgánica muerta que llega a un lago donde descargan las aguas de un río que fue erosionando y transportando esa materia orgánica hasta depositarlo en el río. Arriba, en el agua, porque a poca profundidad hay mucho oxígeno, está el oleaje del lago, ¿está bien? Y ese oleaje le va incorporando oxígeno al agua, es decir, hay suficiente oxígeno como para que la materia orgánica empiece a ser atacada por microorganismos típicos de ambientes aeróbicos con oxígeno. O sea que eso es la primera degradación que sufre la materia orgánica. Si estas condiciones fuesen estas y ninguna otra más, nunca se formaría petróleo. Porque como vamos a ver más adelante, si bien esto ocurre, a medida que la materia orgánica junto con el sedimento mineral, arcillas, arenas, que también el río va aportándole al lago, a medida que vas sedimentando, cada vez nos vamos más abajo y cada vez hay menos oxígeno en el agua. ¿Está bien? Se dice que el agua está estratificada. Hay más oxígeno arriba y abajo.
Así que la materia orgánica después de esto empieza a competir con otro proceso donde ya, si seguimos con el ataque microbiano en condiciones aeróbicas, nunca vamos a llegar al petróleo. Así que tienen que aparecer otros procesos para que nos apartemos de este camino de degradación en condiciones aeróbicas y podamos entrar en otro que nos va a conducir al petróleo. Perfecto. Eso es lo primero que sufre la materia orgánica. Siempre hago lo mismo. Espera que voy a sacar esto de acá. Ahora sí, me gusta. Bien. Seguimos. Lo segundo que ocurre con la materia orgánica es que ya en condiciones donde el oxígeno empieza a escasear, esa degradación que vimos antes, donde la materia orgánica es atacada por microorganismos en condiciones de buena oxigenación, empieza a aparecer otro proceso que tiene que ver con que la materia orgánica muerta, en la materia orgánica muerta hay muchas moléculas. El año que viene en química van a ver que es una molécula. ¿Tienen química orgánica este año ustedes? ¿Tienen química general inorgánica? Bueno, tiene que ver lo que es una molécula, conjunto de uno o dos o más átomos iguales o distintos. Siempre van a ver qué es eso. La materia orgánica tiene moléculas, compuestos, que son muy reactivos. Quiere decir que reaccionan enseguida con lo que encuentran. Reaccionan entre sí, ¿sí? Y forman lo que se llama geopolímeros. Acá está la palabra. ¿Está bien? Se forman geopolímeros. ¿Qué es esto que está escrito acá? ¿Sí? Esos polímeros son insolubles. ¿Qué quiere decir que son insolubles? No son solubles en agua y en algunos otros disolventes. Y acá, como dice bien acá, fíjense, preservan o conservan a la materia orgánica para que no se siga degradando por las bacterias. ¿Se entiende? A ver, a la materia orgánica yo tengo dos caminos. Si hay oxígeno, las empiezan a atacar los microorganismos. Y eso es un ataque microbiano en condiciones aeróbicas, lo que vimos primero. Cuando empieza a casear el oxígeno, esas moléculas que componen la materia orgánica muerta, que son muy reactivas, que reaccionan enseguida con lo que encuentran, reaccionan entre sí y empieza otro camino, que es el de formar otro tipo de moléculas que llaman geopolímeros, moléculas muy grandes. Y esos geopolímeros no son atacados por esos microorganismos. Si es que hay algo de oxígeno todavía, que lo hay, esos microorganismos no los pueden atacar a esas cadenas largas que llaman geopolímeros. ¿Se entiende dónde estamos, no es cierto? Bien. Por eso dice acá, preservan a la materia orgánica de la degradación bacteriana. Esos geopolímeros, yo ahora estoy protegido, como un escudo. Esa materia orgánica, los microorganismos que actuaban antes ya no le hacen nada. ¿Está bien? Y ahora esa materia orgánica, que está preservada, se dice, puede seguir otro camino, que nos va a conducir, como veremos ahora, a la formación de petróleo y gas, ¿no es cierto? Bien. Si seguimos con nuestro estudio, con nuestro proceso, quiero decir, ahora, esa materia orgánica es alterada, como dice acá. Esperen que les agrando, así lo ven ustedes. Ahí. Dame un segundito que voy a borrar acá, porque queda un mamarracho. Esto. Bueno, esa materia orgánica, ya lo vemos. Lo ven ahí arriba, ¿no? Lo que dice. Ahora entramos en la etapa de diagénesis. Perdón, si ustedes se ubican acá, lo voy a mostrar para que les quede en el video. Estamos en esta etapa. Acá dice diagénesis. Cuando repasen esto, esta clase, yo les voy mostrando esta lámina de arriba, pero no pierdan de vista dónde estamos plantados. Estamos acá. ¿Sí? Todavía en temperaturas que no superan los 90 grados y no a más de 1000 metros de profundidad. ¿Se entiende? No hay mucha temperatura, no hay mucha presión. Se llama diagénesis. ¿Qué pasa en la diagénesis? Lo vamos a ver en esta lámina que teníamos abajo. La materia orgánica se va a formar en un compuesto, que es un geopolímero que se llama querógeno. Es el precursor del petróleo y del gas. ¿Qué es un precursor? Algo que después va a dar origen a. Bien. Así que estamos ahí. Estamos en la etapa de la diagénesis. No estamos a mucha temperatura
no estamos a mucha profundidad. Pero ya la materia orgánica, si se empezaron a formar esos polímeros, y entonces se hacen un escudo y se protegen del ataque de microbianos, ahora empieza a transitar este camino a la materia orgánica para transformarse en un primer compuesto, que es el querógeno. Lo vamos a ver acá abajo entonces. Acá abajo, y seguimos explicando eso. Arrancamos acá y dice muy clarito. La materia orgánica, esa materia orgánica que hablábamos hoy, ya está preservada del ataque de microorganismos, se altera biológicamente, química y físicamente. Se empiezan a formar otros compuestos. En este caso es un querógeno. ¿Cómo sabemos qué es un querógeno? Perdón, ¿qué es un querógeno? Para este curso basta con saber que es un compuesto de alto peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del agua, por ejemplo? Si tienen idea de lo que es el peso molecular. No, 18 gramos por mol. Ok, bueno, este curso no, pero en química van a ver qué es el peso atómico, peso atómico relativo, peso atómico, peso molecular. Los compuestos orgánicos o inorgánicos están formados por átomos de distintos elementos de la tabla periódica que forman lo que se llama una molécula. Cuanto más largo las moléculas, más pesa. Eso de pesar es algo muy complicado en química, decirlo así tan livianamente. Pero bueno, lo que pesa un mol en gramos, un mol de moléculas de agua, que está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, esa molécula de agua, ese mol de moléculas de agua pesa 18 gramos. ¿Y qué es un mol? Es un número. El mol es un número que indica una determinada cantidad. Bueno, esto les va a servir, vale la pena en esta clase hablar 2 minutos de eso. Si yo tengo una docena de átomos de agua, de moléculas de agua, conformada por átomos de hidrógeno y oxígeno. Si tengo una docena de moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de agua tengo? 12 moléculas de agua, muy bien. O sea que la palabra docena vos te dice, muy bien. Si yo tengo 1.000.000 de moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de agua tengo? 1.000.000. 1.000. Una centena, 100. Una decena de moléculas de agua, una decena, 10. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ese número indica una determinada cantidad. El mol indica una determinada cantidad. El mol es un número que indica cuántas moléculas, en el caso hablando de las moléculas de agua, cuántas moléculas de agua tengo. Si yo digo que tengo un mol de moléculas de agua, tengo la misma cantidad de moléculas de agua que si tengo un mol de autos. Si yo tengo una docena de moléculas de agua, tengo la misma cantidad de moléculas de agua que la cantidad de autos si yo tengo una docena de autos. ¿Sí o no? Una docena de autos son 12 autos, una docena de facturas son 12 facturas, una docena de moléculas de agua son 12 moléculas de agua. 12, docenas. El mol lo uso igual. Un mol de autos es una determinada cantidad de autos, que es la misma cantidad que un mol de facturas, y es la misma cantidad que un mol. Esa es la palabra mol. La diferencia es que el mol es un numerito un poquito grande. Tan grande como algo semejante a esto que yo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá al costado, pero voy a achicar un poco esto. Lo voy a escribir acá, ahí, acá abajo. Déjame hacer esto, así lo escribimos con negro, ¿por qué no? Ahí. Un poquito más grueso, porque si no, no se nota bien. Bueno, no lo quiere cargar. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora que lo voy a escribir con el lápiz. Ahí. Este cachito, que no quiere entrar acá. Ahora sí. Lápiz activo. Ahora sí. Bien. Voy a escribir acá. Si escribiese, con el dedo puedo escribir, no. Momento, ¿Se empacó? ¿No quiere escribir? Bueno, no quiere escribir el lápiz. Vamos a escribir con el dedo. Acá. Listo. 12 sabemos cuánto es, ¿no? 100 cuánto es. 100. Un 1.
Con dos ceros, ¿no? ¿Y 1000? ¿Y 1.000.000? Bueno, un mol no es ni 1000, ni 1.000.000, ni 100, ni 10, ni 12. Es un número que indica esta cantidad que les voy a decir yo ahora. Te voy a escribir acá. Un poquito más grueso para que se note. Ahí, ¿te gustó? Este numerito. Acá va un puntito, acá va un puntito, acá va un puntito, acá va un puntito de miles, acá va otro, acá va otro, acá va otro, algo así. Es un número grande, un poquito grande. Ese se llama número de Avogadro, que se escribe de otra manera, se escribe 6,02 por 10 a la 23. O sea, un 6, un 0, un 2 y 21 ceros. 602 y 23 ceros, que es lo que yo hice acá. Sí, puse 23 ceros, 21 ceros, perdón. Sí, 7 por 3, 21. ¿Estamos? Ese número es tan grande, que si no mi memoria no me falla, si yo tuviese que juntar todas, si yo pudiera juntar las gotitas de agua que caen en las cataratas de Niágara durante un determinado periodo de tiempo, las recojo en un balde, imagínate cacho balde, ¿no? La cantidad de agua que pasa por las cataratas de Niágara. Si yo pudiera recoger todo eso y contase las gotitas, la pregunta que yo te hago es, ¿cuánto tiempo tendría que caer agua por la catarata de Niágara? Agua que yo voy a colectar en algún lado, y después gotita por gotita voy a contar hasta llegar a ese número. ¿Cuánto tiempo debería caer agua por las cataratas del Niágara? ¿Una hora? ¿Un minuto? ¿Un segundo? 100.000 años. Creo que es un poco grande ese número. A ver, ¿escuchaste el número que dije? No dije un año, ¿eh? Que vos decías, un año, este profe está loco. No, 100.000 años. A ver, no un año, ni 100, ni 200 años. Es una locura, el número este es gigantesco. Por eso decimos que un mol de moléculas de agua, o sea, eso es un mol. Un mol de moléculas de agua es agarrar moleculitas de agua formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, contar hasta llegar a este número. Y si yo logro eso y agarro todas esas moleculitas de agua, que son toda esta cantidad, no son 12, ni 100, ni 1000, y las peso, eso son 18 gramos. ¿Se entendió que es un mol ahora? El peso atómico del carbono, en la tabla periódica, ¿cuánto es? 12. ¿Qué quiere decir ese 12? Que si yo junto toda esta cantidad de atomitos de carbono, los pongo juntos y los peso, 12 gramos. Ese es el peso atómico del carbono. ¿Está bien? Digo atómico porque no es una molécula, pero el peso molecular del agua, hablo de molécula porque tiene dos o más átomos iguales o distintos, es 18 gramos, por eso se dice 18 gramos por mol. Bueno, hablando de eso, peso molecular. Cuando se forman estos polímeros que estamos hablando, que el querógeno es uno de ellos, se forman moléculas muy largas. Si yo agarro toda esta cantidad de moleculitas largas y las peso, no me da 12, me da por ahí 300.000 gramos. Terrible. Son moléculas enormes. Está bien, de largo. No las vemos tampoco, porque son muy pequeñas a la vista, obviamente. Bueno, esa es un poco la idea de mol, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí con el mol? Bueno, lo que no sé porque nunca me escribió esto, pero todo bien. No importa. Bueno. La próxima etapa entonces, para ya ir resumiendo acá, se forma querógeno, que es un polímero de muy alto peso molecular, ¿sí? Una cadena muy larga, que resiste también a la degradación por las bacterias. Las bacterias ya no lo pueden atacar más. Está preservada la materia orgánica en la forma de un polímero largo que se llama querógeno. Listo. En esta etapa de la diagénesis, la temperatura no es importante. Si ustedes se fijan acá, en la diagénesis, todavía estamos con temperaturas bajas, ¿no es cierto? Relativamente bajas. Estamos acá.
No son muy altas la temperatura. 30, 50, 60, 80 grados, 20, ¿está bien? Y ahí la materia, entiendan ustedes que a esa profundidad, que no son 1000 metros, por ahí son 500 metros, 400, 200, ya la materia orgánica empieza a transformarse. ¿Sí? Si hay oxígeno, lo atacan los microorganismos aeróbicos y la van degradando para formar dióxido de carbono y agua y en sustancias minerales, compuestos minerales. Si no hay oxígeno, porque está escaseando, ya se empiezan a formar querógeno, esos polímeros. ¿Está bien? Bueno, si seguimos con este camino, estamos haciendo este camino hacia acá, cada vez más abajo, vamos a entrar en esta etapa próxima, que es la catagénesis. ¿Lo ven acá? Ahí dice catagénesis. No se pierdan la lámina. Ahí dice catagénesis. A más profundidad y ya más temperatura. Ya se empieza a formar petróleo, como parece claro indicado ahí. Estamos acá, en el celeste, en la catagénesis. Acá sí la temperatura empieza a ser importante. Estamos más de 90 grados, 100, 120, 130 grados. De 50 a 200 grados ya es importante para que estos procesos empiecen a darse. Acá se da un proceso que se llama cracking primario. El cracking es un proceso que después se usa en las refinerías de petróleo para craquear el petróleo. Si alguna vez lo escucharon a eso, craquear el petróleo es las moléculas de hidrocarburos largas, las parto en moleculitas más pequeñas. Eso es cracking. Y eso se logra a muy altas temperaturas y muy altas presiones. Y esto pasa naturalmente en el subsuelo en un proceso de millones de años a medida que la materia orgánica, ahora querógeno, se va soterrando en las profundidades mayores. ¿Está bien? Ahora ya las temperaturas son importantes, la presión es importante y la molécula esa de querógeno que le dije que yo que era larga, se empieza a cortar. Yo tengo esto, yo voy a tratar de dibujar acá, mano alzada. Yo tengo esto, que era mi querógeno, le voy a poner una K acá, una K acá, y ahora esto se va a transformar en moléculas más cortitas. ¿Lo ven? Agarrar una soga larga de acá hasta la pared de 10 metros y cortarla en pedacitos de 1 metro. Ahora tenés lo mismo en pedacitos más pequeños. ¿Está bien? ¿Sí? Y esto sería un petróleo. ¿Qué pasó? Este cracking primario que yo les pongo acá trabaja sobre una molécula y la corta. Es como si yo acá tuviera cortes, voy a hacerlo con celeste y finito. Y esto se cortó por acá, y se cortó por acá, por ese largo, ¿ves? Y me quedó finalmente esto que estoy mostrando ahí. ¿Se entiende? Cracking primario. Se origina en hidrocarburos, como dice acá, principalmente petróleo. Acá está indicado, el querógeno pasa a petróleo. Y gases húmedos también, que después vamos a ver qué es. Si sigue la temperatura cada vez más y más, esto es muy sencillo de entenderlo, lo van a ver una vez y ya lo tienen. ¿Estamos de acuerdo? Lo hacemos así de simple, hay libros escritos sobre esto, no estamos nosotros en eso, ¿no? Termodinámica y un montón de cosas. Bioquímica, ni hablar. Acá entra un juego lípidos, hidratos de carbono. No, a ver, más sencillo. Si seguimos profundizando la materia orgánica, pasamos a esta nueva etapa, que la vamos a llamar metagénesis, que es la que vamos a explicar acá abajo ahora, y es esta de acá. Ahí la tenemos. Traigo esto para acá. Ahí está. ¿La ven acá? Metagénesis. Se alcanza altas profundidades y temperaturas del orden de los 200 grados o más y se da un proceso que se llama cracking secundario. Es lo que tienen que saber. Nada más. ¿Qué pasa ahora? Si esta molécula de querógeno se partió en pedacitos, es un craqueo más pequeños para formar petróleo, muy bien, no hay ningún problema. Si se sigue profundizando, ahora estas moléculas de petróleo se van a cortar de nuevo, otra vez por un cracking. Cracking es la ruptura de una cadena de una molécula
producto de altas presiones y altas temperaturas. Es como agarrar una tijera y cortar una soga en pedacitos. En química, craquear una molécula es partirla porque la someto a altas presiones y altas temperaturas. Esto lo tienen que saber. No hay que entender por qué es así. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora tengo esto. ¿Ven esto? ¿Saben qué es eso? Moléculas de gas. Y estamos siguiendo este camino que estaba indicado acá el otro día. Este de acá. ¿Eh? Petróleo. Perdón, petróleo. Perdón. Vamos a explicar un poco acá. Materia orgánica que se transforma en querógeno. El querógeno que se transforma en petróleo. Y el petróleo que se transforma en gas. Después veremos gas seco o gas húmedo. No es ni más ni menos lo que acabamos de dibujar acá. ¿Sí? La materia orgánica, que se transforma en querógeno, primero. Ahí. Espera que me corro. Ahí un poquito más chiquito. Ahí me gustó. Querógeno. Ahí lo tenemos. Después petróleo y después gas. El mismo camino. A medida que las temperaturas y las presiones son mayores. Más temperatura, más presión. ¿Está bien? ¿Sí? Como ustedes verán, ¿cómo son las moléculas, las cadenas de hidrocarburos correspondientes al gas? ¿Más cortitas o más largas que las del petróleo? Son más cortas. Esa soga que era un querógeno que lo corté en pedacitos bien chiquititos ahora. Cuando vean en química orgánica el año que viene y vean conmigo ahora el tipo de gases y el tipo de petróleo, van a ver que esas cadenas de hidrocarburos correspondientes a gases hay pocos carbonos unidos. Uno, el metano que usamos en la cocina en casa. Un carbono solo. Dos carbonos, el etano. Tres carbonos, el propano, que es el que usamos en las garrafas, el gas comprimido. Pero no, carbono 6, carbonos unidos o 7. Esos ya son petróleos. Estamos pasando de moléculas muy cortitas en el gas a moléculas un poco más grandes en el petróleo y el querógeno que era una molécula muy larga, de muchos átomos de carbono unidos. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que entender por ahora en cuanto a esto. La próxima clase vamos a ver un poquitito cómo clasificamos los hidrocarburos en el subsuelo, que tiene que ver con esto, del tamaño de la molécula. Pero hasta ahora, lo que tienen que saber de diagénesis, catagénesis y metagénesis son tres procesos. Uno se da a continuación del otro, a medida que la materia orgánica se va enterrando a mayores y mayores profundidades, o sea, sometida a cada vez más presión y más temperatura, y es un proceso gradual. Primero la materia orgánica se transforma en querógeno, hay microorganismos que lo atacan, se forman moléculas largas, producto de esos compuestos o moléculas que tiene la materia orgánica muerta que son muy reactivas. Lo dice ahí, lo van a poder repasar fácil. Después ese querógeno, que esa molécula ya no puede ser atacada por los microorganismos en condiciones de oxigenación. Ese querógeno se transforma en petróleo. Por altas temperaturas se va cortando la molécula. Y ese petróleo después, esa molécula, si se sigue enterrando, más temperatura todavía, más se corta y forma gas. Eso es todo lo que tienen que saber por ahora. Así que bueno, nos vemos en la clase próxima.